Hola a todos y bienvenidos a esta tercera parte de la serie donde les hablo sobre fracciones. Ahora les voy a hablar sobre cómo sumar fracciones. Primero vamos a ver el caso más fácil, que es cuando las fracciones tienen el mismo denominador. En este caso es muy fácil sumarlas. Por ejemplo, vamos a tomar la fracción 3 sextos y la vamos a sumar con una fracción que tenga el mismo denominador, es decir, que el número de abajo sea igual. Por ejemplo, 2 sextos. Y lo vamos a considerar, como siempre, con la analogía de un pastel. Entonces tenemos un pastel y lo vamos a partir en 6 partes iguales. La primera fracción, como les explicaba en el primer video, significa que el pastel lo partimos en 6 partes, este es el denominador, y de esas 6 partes vamos a agarrar 3 de ellas. Entonces la primera fracción representaría, lo voy a poner con otro color, estas 3 partes. Ahora, si yo quiero sumar, aquí le puse 5, aquí 6. Si yo quiero sumarle a estos 3 sextos otros 2 sextos, lo único que tengo que hacer es agregarle otras 2 partes. ¿Por qué? Porque como son del mismo denominador, podríamos decir que las rebanadas son del mismo tamaño. Y en ese caso sí podemos juntarlas. Y entonces aquí diríamos que tenemos 5 sextos. O sea, la respuesta aquí sería 5 sextos. En general, esto nos dice cómo sumar fracciones que tienen el mismo denominador. Lo único que debemos hacer es sumar los numeradores, que son los numeritos de arriba, y el denominador se queda igual. La explicación es esta. Entonces, en general, si tenemos una fracción, por ejemplo, ahora vamos a tomar 2 tercios, y a esa fracción le sumamos 4 tercios. Como puedes darte cuenta, el resultado simplemente va a ser 2 más 4, 6, y el 3 lo dejamos igual, 6 tercios. Bien. Ahora, no siempre vamos a tener este caso fácil donde sea el mismo denominador. La mayoría de veces cuando sumemos una fracción van a tener diferente denominador. Entonces vamos a pasar a ver cómo vamos a sumar fracciones que tengan diferente denominador. El problema cuando sumamos fracciones con diferente denominador es el siguiente. Por ejemplo, imaginemos que queremos sumar un medio más un tercio. Entonces, en un pastel vamos a partir a la mitad y vamos a elegir una de esas partes. Eso es lo que representa un medio. Y en otro pastel vamos a partir en 3 partes iguales y vamos a elegir una. Eso es lo que representa un tercio. A la hora de querer sumar, tenemos la complicación de que, como no son del mismo tamaño las rebanadas, yo no puedo decir que aquí tenemos 2 tercios o 2 medios. O algunos el error que cometen es sumar los numeradores y sumar los denominadores. En ese caso tendremos 2 quintos, pero eso no tampoco va a ser cierto. Entonces, ¿cómo hacemos para sumar? Simplemente lo que vamos a hacer es tratar de irnos a este caso, cuando tengan el mismo denominador. ¿Cómo vamos a hacer para pasar de estar en el caso de diferente denominador al caso del mismo denominador? Pues la forma es utilizar las fracciones equivalentes que expliqué en el video anterior. Entonces, un medio también es equivalente a, si partimos en 6, 3 sextos. Si se fijan, aquí tengo 3 rebanadas de las 6 que partí. Y un tercio también es equivalente a, si también partimos las rebanadas ahora en 2, las que ya teníamos, también va a estar en sextos. Y aquí estaríamos hablando de que tenemos 2 rebanadas, entonces tendríamos 2 sextos. Entonces, por fracciones equivalentes, esto va a ser lo mismo que sumar 3 sextos más 2 sextos. Entonces, en este caso nos va a quedar claro que esto es igual a 5 sextos. Ahora, en general siempre podemos hacer algo de este estilo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si tenemos 2 fracciones, por ejemplo, tenemos un quinto más 4 tercios. Lo que vamos a hacer para encontrar una fracción, 2 fracciones equivalentes, una fracción equivalente a esta y una fracción equivalente a esta, que tengan el mismo denominador, simplemente va a ser multiplicar por el denominador que tiene esta fracción, la primera fracción a la segunda fracción. Es decir, como recordamos en el video anterior, para que 2 fracciones sean equivalentes, basta con que multipliquemos el numerador y el denominador por el mismo número.
Si multiplico por 5 el numerador y el denominador, voy a tener 5 por 4, que es 20, y 5 por 3, que es 15. Entonces esta fracción va a ser equivalente a 20 sobre 15 o 20 quinceavos. Y ahora lo que voy a hacer en la primera fracción es multiplicar por el denominador que tengo en esta. Entonces 1 por 3 es 3 y 3 por 5 es 15. Como ven, ya logramos lo que queríamos y encontramos fracciones equivalentes que tienen el mismo denominador. Y el método que les digo es totalmente general, siempre podemos encontrar esos números, simplemente porque de este lado estamos multiplicando por 5, entonces vamos a tener un 3 por 5, y de este lado por 3, entonces vamos a tener un 5 por 3, y como ven, 3 por 5 y 5 por 3 siempre van a ser lo mismo, y en general cualquier número que tengamos. En este caso el resultado sería 23 quinceavos. Ese es el método general para sumar fracciones, y como se dan cuenta, pues equivale a lo que nos enseñan en la primaria, si es que ya llevaste clases, que es cuando sumas, tienes un quinto más 4 tercios, lo que hacías era multiplicar el número de arriba, el numerador de la primera fracción, por el denominador de la segunda fracción, escribirlo 3. Luego el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera y escribirlo 20. Y multiplicar los dos denominadores, que sería 5 por 3, 15. Como ven, el resultado es el mismo. La diferencia es que con este método nunca se les va a olvidar cómo es que funciona la suma de fracciones, porque estás comprendiendo por qué la sumas así y no simplemente te dieron un algoritmo que ya te da una solución, ¿no? Bien, eso sería todo por este video, espero les haya servido y nos vemos en el próximo, donde veremos cómo multiplicar fracciones.